Porque muchas veces vemos a personas que se pueden expresar de manera natural, genuina, rápida, sus ideas fluyen, tienen capacidad para construir frases a través de sus palabras. Si nosotros nos sorprendemos, ¿cómo es posible que yo no pueda expresarme de esa manera? Pues, estimados amigos, si tú estás en búsqueda de cómo fluir en tu conversación y ser más elocuente, este programa es para ti. Quédate aquí en Inspira 360 y en Radio Colonial TV, porque hoy te vamos a dar herramientas técnicas para que tú comiences a desarrollar esa elocuencia que quieres tener en tu conversación, ya sea en la familia, con los amigos, en el trabajo, donde quiera que estés. Utilizarás siempre la manera natural y genuina para expresarte con elocuencia. Hoy vamos a hablar acerca de la elocuencia, estimados amigos. Lápiz y papel, porque de eso se trata. Si quieres influenciar en los demás, primero tienes que aprender a influenciarte en ti. Si quieres inspirar a los demás, tienes que aprender a inspirarte a ti. Si quieres tú ejercer en la política, en un cargo, primero tienes que entrenarte, tienes que pasar un proceso de capacitación. Una persona capacitada es alguien que pasó ese proceso. Y esto es para ti, estimados amigos. Muy bien, vamos a comenzar. Dice Platón, fíjate, dice Platón que el buen comunicador, el buen orador debe tener la sutileza de los dialécticos, la ciencia de los filósofos, la dicción de los poetas y el gesto de los cómicos. Hay que tener gestualidad, hay que tener sutileza cuando nosotros hablamos, hay que tener la ciencia de los filósofos y tener buena dicción. Todo esto es parte de las herramientas para ser elocuente. Todo esto es un proceso, todo esto hay que desarrollarlo y se puede desarrollar. ¿Para qué? Para que tú puedas influenciar. Pues no podemos hablar como otras personas, como influencer, no podemos hablar de manera elocuente si no pasamos el proceso. Hay que aceptar el proceso, hay que entrenarnos, utilizar ciertos minutos de nuestro día para poder avanzar en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje. Así que, estimados amigos, bueno, vamos a ver, ¿qué nos dice? Según la Real Academia de la Lengua, lo que es la elocuencia? Fíjate, dice: eficacia para persuadir o convencer que tienen las palabras, los gestos y cualquier otra acción o cosa capaz de darse a entender algo con viveza. Mira, una cosa es que yo diga, por ejemplo, una cosa es que yo diga te amo y otra cosa es que diga, ¿sabes cuánto te amo? Que lo sienta, que lo viva, que lo exprese, no solamente con mis palabras, sino con la interpretación de esas palabras, con el cuerpo, con los ojos, con los brazos. Todo eso forma parte de la elocuencia. Todo eso es entrenable, estimados amigos, entrenable. Le está hablando la persona más tímida para expresarse, que era yo. Y entonces, gracias a mi entrenamiento, hoy día puedo fluir y puedo saludarte, puedo mirar a la cámara, puedo mirar a los ojos, puedo tener actitud ante la presencia de cualquier persona, no importa quién sea, aunque sea el Papa, no tienes por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque todas las personas hemos nacido para expresarnos de manera exponencial ante todo. El mundo te quiere así, los negocios te quieren así, las buenas relaciones te quieren así, todo el mundo te quiere así. ¿Quién quiere comunicarse con una persona que no expresa una mirada, que tiene temor? A eso, a eso hay que aplicar otros temas que no vamos a hablar ahorita, si es que tenemos ya fobias, si es que tenemos problemas ahí, dice, ¿no? Pocas palabras bastan para demostrar que la elocuencia es un arte, pues. Repito, pocas palabras bastan para demostrar que la elocuencia es un arte y como todas las artes necesita de práctica y de muchísima práctica. La elocuencia es un arte. Hay que ser un artista de la elocuencia y aquí te contamos
puntos importantes para que comiences a desarrollarla. Punto número 1, atento, lápiz y papel. El orador, el comunicador, el influencer tiene que tratar de temas significativos. No necesita profundizar en temas con tecnicismos. Vamos a una pausa y revolvemos. Toma 2. Atención, punto número 1, vamos a explicar. Recuerden que todo buen orador elocuente busca temas significativos. No necesitas entrar en tecnicismos ni en temas que sean complicados para explicar. Hay que utilizar términos sencillos. Por eso, primer punto para ser un elocuente, tenemos que buscar temas que sepas, sencillos, significativos. Entonces dice, las personas suelen hablar de una infinita variedad de experiencias, las propias experiencias, lo que tú sabes, lo que tienes, acontecimientos, problemas, esperanzas, aspiraciones, alegrías, penas, temores, etcétera. De esos testimonios, de lo que tú has vivido, que hemos vivido y que nos ofrece la vida, ¿no? Entonces, estos temas, de estas experiencias tuyas, de tu testimonio, de todo lo que tú has vivido, de motivar, de dar consejos, cosas cotidianas, significativas, eso, ahí tienes que comenzar, ahí tienes que sumergirte en estos temas porque son comunes, porque las personas lo entienden rapidito, porque entienden una conversación de amigo, porque entienden una conversación de cosas que pasan en tu contexto familiar, trabajo o social, ¿no? Entonces podemos comenzar desde ahí. Punto número 1, comienza con conversaciones significativas. Atención. 2, la verdadera elocuencia emplea los mejores recursos de que pueda disponer. ¿Cuáles son los mejores recursos de lo que dispones en este momento? En este momento. Y para eso tienes que aceptar. Comienza aceptando la voz que tienes, el timbre que tienes, la pronunciación, la dicción, la interpretación que tienes. Acepto, esto es lo que tengo y esto es lo que voy a comenzar yo. Esto es a la mano. Tengo mi voz, tengo este conocimiento, esto es lo que voy a utilizar, ¿no? Dice, el verdadero orador tiene el deber de buscar. Mira, buscar, eso sí es una tarea personal. Tienes que comenzar poniendo de tu parte para buscar, oír, leer, discutir, debatir, manejar y valorar todo cuanto ocurre en la vida del ser humano. En la vida humana, ¿qué es lo que ocurre en nuestra vida? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en nuestra anatomía, en nuestro cuerpo, en el humano? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nosotros filosofamos? ¿Cuál es nuestra literatura? ¿Cómo es nuestra forma de pensar? Hay que buscar, repito, oír, leer, discutir, debatir, manejar, investigar todo lo que concierne a la humanidad, al ser humano, ya que su tarea tiene que ver con aquello y esto es lo que constituye el material que el orador tiene a su disposición. Cicerón. Recuerden, punto número 2, la verdadera elocuencia emplea los mejores recursos que disponemos. ¿Y cuáles son los recursos que disponemos? La capacidad que tenemos para buscar información cultural del género humano, de nuestro planeta, de toda esta cultura general que nosotros tenemos que comenzar a investigar, oír, tenemos que ver, tenemos que hacernos investigadores, detectives de buena información. Para eso hay que leer libros, para eso hay que ver buenas películas, para eso hay que meter buena información aquí, porque eso me va a permitir tener a mí argumentos debatibles, cuestionables, criticables. Eso
va a hacer que tú seas un buen elocuente. Cuanto más enterado esté el orador del tema que trata, tanto mejor. Fíjate, tienes que saber tu tema. Si te vas a dedicar a las ventas, tienes que saber todo lo relacionado a tu producto. ¿Quieres ser un elocuente de tu producto? Tienes que conocer al pie de la letra, al revés y al derecho, todo lo que está relacionado a tu producto, al producto que vendes, a lo que te dedicas, a tu negocio. Tienes que saberlo perfectamente. Sin conocimientos previos, la verdadera elocuencia es imposible. Conocimientos, muchísimo conocimiento. Comienza con la anatomía, comienza con la astronomía, comienza con las leyes físicas, las leyes universales, las leyes divinas. Investiga todo esto y te llenarás de cultura, porque en este punto la verdadera elocuencia emplea todo conocimiento es importante. El orador debería ser el más, fíjate, el orador debería ser el más refinado y valioso producto de la educación. Qué espectacular esto, ¿ah? Repito esta frase porque es poderosa. El orador debe ser el más refinado y valioso producto de la educación. ¿Por qué? Porque las personas que están frente a una cámara, los influencers, sin ir muy lejos, los políticos, deberían ser refinados oradores. Pero cuando no tenemos esto, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a ejercer cargos públicos, cargos en los cuales no estamos a la altura para llevar un debate, para hacer un congreso, para estructurar temas en beneficio de todos, porque no tengo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Llegaré, ¿de qué manera llego a tener un cargo público? Vamos a continuar, estimados amigos. Punto número 3. Estamos en Radio Colonial TV. Esto es Inspira 360. Hoy estamos hablando de la elocuencia. Dice, la verdadera elocuencia emplea un método seguro. El elocuente tiene que estar seguro de lo que dice. El ser elocuente es un ser seguro, conocedor de lo que dice. Es un improvisador, pero incluso la improvisación es algo de lo que él está consciente, seguro y conoce el tema. Por eso dice, la palabra puede emplearse al servicio de la investigación. El elocuente utiliza su herramienta principal, que es la palabra. La palabra mal utilizada puede llevar a confusiones, puede llevar a dudas, puede llevar incluso a guerras. Por lo tanto, la palabra es utilizada para la investigación, información, defensa y evocación. Fíjate. Por eso no cualquiera se puede poner frente a una pantalla, como ahora lo puede hacer cualquiera y puede hablar cualquier disparate, ¿no? Hay que ser conscientes que, repito, la palabra debe ser usada correctamente a la investigación, información, defensa y evocación. Puede usarse para reflejar, explorar e investigar, para discutir, narrar y también para divertir. Vaya, o sea, aquí hay un mundo para expandirme tanto en las relaciones de bienestar con los demás, en los negocios, en la influencia, en la comedia. Por eso un elocuente, una persona que sabe utilizar bien la elocuencia, puede generar su mejor máquina para generar recursos económicos, bienestares, salud, en todo lo que sea. Por eso, fíjense la importancia de la elocuencia, estimados amigos. El hombre identifica las cosas, piensa, fíjate, piensa, razona, habla y obra por su propia cuenta y riesgo. Cuidadito, porque así como te puede catapultar tu elocuencia, también te puede sumergir en un pantano
imposible de salir por las cosas que puedo decir, porque puedo difamar, porque puedo insultar y a veces no hay marcha atrás, estimados amigos. Voy a repetir esta parte que es el hombre identifica las cosas, piensa, razona, habla y obra por su propia cuenta y riesgo. No pongas en riesgo tus palabras, tu elocuencia. Piensa antes de hablar. Punto número 4. Atención amigos, punto número 4 dice, la verdadera elocuencia debe atraer la atención y el interés del auditorio. Vaya, qué entretenido. Una persona puede estar 1 hora, 2 horas en una charla, en una conferencia. Su elocuencia, su tono de voz, su manera de cómo utiliza el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, la manera en cómo puede entretener al público, su diversión. Se divierte. Un verdadero elocuente se divierte de lo que dice. Por lo tanto, la forma de utilizar la elocuencia hace que sea atractiva. Atractivo cuando está frente a una cámara, cuando está frente a un público. Por eso dice, el orador traslada sus ideas y sentimientos en símbolos. Porque un gesto es un símbolo, una mirada, un microgesto ya es un símbolo que puede estar diciendo muchas cosas. Excelente, maestro, excelente. Gracias. Muchas cosas. Son símbolos visibles, audibles que actúan sobre los sentidos del oyente como vibraciones, escuchen esta palabra, como vibraciones que se condensan para calar en las fibras más sensibles de la persona. Qué importante es esto. No se trata de ser un médico, de ser un psicólogo, de ser un coach. Cualquiera puede certificarse como médico, como psicólogo, pero no cualquier persona puede calar en las entrañas, hacer vibrar las fibras más sensibles de una persona. Solamente las puede hacer una persona elocuente, talentosa, que vibra a través de su elocuencia, que repito, son la mirada, los gestos, el tono de voz, las palabras, y pueden hacer que yo te escuche, te entretenga, que abra mi mente, mi corazón, para que pueda ingresar una información que antes nadie me la podía dar, ni siquiera el mejor profesional, porque no tenía esa capacidad de influir en ti. Qué importante es este punto. Voy a repetirlo, ¿no? La verdadera elocuencia debe atraer la atención y el interés del auditorio. Dice, un asunto interesante, un propósito determinado, un buen análisis, buenos materiales, los principios y un método seguro contribuyen a atraer la atención e interés del auditorio. Un asunto interesante. O sea, estamos utilizando todos los argumentos, todo lo que tengo para capturar la atención. Todo. Por eso es investigación. Por eso es importante desarrollar la elocuencia, porque te permite tener disciplina. ¿Para qué? Para que tú puedas despertar ese arte. Hemos dicho que la elocuencia es un arte y todo lo que estamos explicando, cada uno de estos puntos es importante para despertar ese arte, estimados amigos. Vamos a ser artistas de la comunicación. Vamos a ser artistas elocuentes. Vamos a aprender cada palabra, vamos a aprender cada frase, vamos a aprender a construir frases con 1, 2, 3, 5 palabras que tengan sentido, que tengan criterio al exponerlas. Sin pensar, fluye solito su vida. Seguimos, atención, punto número 5. Punto número 5, atención, dice la verdadera elocuencia, estimados amigos, revela una persona de capacidad. La verdadera elocuencia revela una persona de capacidad, integridad y buena intención. No por el hecho de ser elocuente puedo aprovecharme del poder que tengo, porque una persona que es elocuente tiene poder.
Y si yo tengo poder, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Para engañar? ¿Para mentir a los demás? ¿Para llegar? ¿Para poder poseer un cargo? ¿Para tener algo gracias a mi influencia que tengo con mi verbalidad? Estimados amigos, entonces hay que tener mucho criterio y sobre todo buenas intenciones cuando utilizamos nuestra elocuencia para llegar a los demás. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Inspira 360. Parte 3. Bueno, repito, la verdadera elocuencia, estimados amigos, revela una persona de capacidades, de capacidades. Una persona de capacidades, repito, es una persona que ha pasado por un proceso de capacitación, está capacitada. Además, íntegra y de buena intención. Como que se han perdido los valores de los periodistas últimamente porque cuando están ellos compartiendo la noticia siempre están con unas intenciones de fastidiar, de agredir, cuando en realidad tenemos que tener una intención de saber la verdadera verdad, la verdad de las cosas, una buena intención de querer darte a ti a conocer la verdad. Estimados amigos, Aristóteles dice, por lo que se refiere a los oradores en sí, la fuente de nuestra confianza son tres. Son tres. ¿Quieres tener confianza en ti? En ti que eres orador, que eres elocuente, que estás despertando la elocuencia. Tienes que tener en cuenta estos tres puntos a despertar. Uno, inteligencia. La inteligencia se desarrolla cuando te vuelves un investigador, un detective de la información. Uno. Dos, carácter. Carácter para tener la convicción de decir las cosas tal y como son, estar seguro. Carácter para decir no a quien te quiere idealizar, te quiere generar ideas de transgredir la información. Carácter significa que yo sé lo que digo, por qué lo digo, cuándo lo digo y con qué intención lo digo. Estoy seguro. Una persona de carácter no, no deja, no se deja quebrar sus valores. Y buena voluntad. Buena voluntad de querer decir las cosas, de querer compartir las cosas, porque sabemos muchas cosas, muchas veces sabemos mucho, pero a veces nos volvemos un poco mezquinos para compartir información de valor, para enseñarte herramientas técnicas, para darte educación, para darte formación, porque hay algo que yo no quiero que tú sepas. ¿Y por qué tengo temor? ¿Por qué no tengo la buena voluntad? Entonces, estimados amigos, inteligencia, hay que buscar información, hay que leer, hay que investigar, hay que ser detectives de la información, carácter y buena voluntad para decirlos. Muy bien, estimados amigos, el orador es indigno de confianza por las siguientes razones. Indigno, no digno, es indigno de confianza por las siguientes razones. Toma nota, estimados amigos. O bien por falta de inteligencia, conciben, o bien por su mala fe, les lleva a decir lo que no piensan. Repito en esta parte. Indignos, por las siguientes razones puede ser un orador. O bien por falta de inteligencia, conciben, o bien por su falta de fe que les lleva a decir cosas que no piensan. O bien, aunque sean inteligentes y honrados, no abrigan buenas intenciones. Quiero que se
Que se entienda bien esta parte. Entonces dejamos de ser dignos. ¿Dignos de qué? De ser admirados, de ser respetados. ¿Por qué? Porque no abrigamos buenas intenciones, porque no tenemos la información correcta, porque no tenemos eh, toda una estructura clara de lo que queremos decir para informar con la verdad. Nos volvemos indignos por esa forma en cómo eh, compartimos la información, porque no nos importa, porque no nos interesa, porque nos están, no sé, nos están condicionando por, por un pago, ¿no? Armamos la información a nuestro modo que nos conviene o que le conviene a alguien. Entonces, un buen orador debe ser digno de compartir la información verídica, original. Cuando te sientes seguro de eso, entonces tú vas a tener paz mental y es allí cuando fluye todo lo que tienes que decir, porque no tienes nada que esconder. Pues cuando quieres esconder algo, eso te limita. Entonces vas a pensar, tener cuidado con lo que vas a decir, estimados amigos. Muy bien, continuamos. Punto número 6. Toma nota, mi estimado inspirador. En Inspira 360 y en Radio Colonial TV compartimos información de valor. Estamos hablando de la elocuencia hoy día. Dice, la verdadera elocuencia debe ser inteligible, o sea, se debe entender cuando hablamos. Por eso hay que hablar claro, hay que mover la boca cuando nos estamos comunicando, ¿no? Debe ser inteligible y de buen gusto, tanto en el lenguaje como en el estilo, ¿no? ¿Tenemos ahora comunicadores así? Tenemos en la televisión comunicadores que tanto como su lenguaje, como su estilo se puede entender fácilmente, o están así como que pienso y no pienso, quiero decir lo que no quiero decir, no va a ser cosa que cometa algún error, ¿no? Por eso, cuando nosotros utilizamos la elocuencia, y sobre todo ahora que tenemos medios de comunicación, tenemos las redes sociales donde tenemos ventanas abiertas, libertad de expresión, decimos cualquier disparate porque no tenemos entrenamiento. Pues. Ya que tienes estas herramientas, ya que la vida te ha puesto en esta época, en esta era donde puedes tú ayudarte con las redes sociales, entrénate para que tengas un estilo único. ¿Cuál es el estilo? Cuando hablamos del estilo, en este punto número 6, hablamos de un lenguaje, de buen gusto por las palabras, por utilizar palabras claras, sinónimos que nos entienden, comunes, pero no vulgos ni muy superficiales, ¿no? Entonces, un buen lenguaje y un estilo. El estilo es tu carácter, el estilo es tu personalidad, el estilo es tu originalidad, así como eres, así comunicas, así miras a la cámara, así utilizas tu cuerpo, tus manos, ese es tu estilo, el tono de voz, lo que te hace único, alguien que te escucha y dice y lo atrapas con la atractividad que tienes para comunicar, ese es el estilo, hay que tener buen estilo, eso se entrena también. Se entrena para poder sonreír, para mirar la cámara, para tener una misión directa hacia la cámara, hacia los demás, y a utilizar toda la gestualidad, ¿no? El lenguaje es el conjunto de símbolos empleados de un modo más o menos uniforme por cierto número de personas. El lenguaje, fíjate, el lenguaje es la materia gris de la humanidad. Allí nosotros nos expresamos porque somos la única especie que tiene un lenguaje que, que todo el mundo te puede entender. Fíjate, todo el mundo te puede entender porque, porque si tú vas a un país donde nadie habla, por ejemplo,
español, si tú hablas en español y tú te vas a Japón, donde no hablan español, entonces tú puedes hacer una afirmación positiva moviendo la cabeza y cualquiera te puede entender. Tú puedes hacer un paneo con la cabeza y entonces todos entienden que estás haciendo una negación. Por ejemplo, todos entienden que estás durmiendo. No necesitas hablar ningún idioma, ningún lenguaje para saber que estás durmiendo, que estás cansado, que estás deprimido, porque el lenguaje converge en el cuerpo y eso se expresa en cualquier parte del mundo, lo puede entender cualquiera. Entonces, el lenguaje son los símbolos, pues. Los símbolos. Yo tengo sueño, tengo frío, tengo, tengo alegría, estoy alegre, estoy sonriendo, estoy molesto. Todos esos símbolos son fáciles de entender. Cualquiera en el mundo puede entender por medio de símbolos. El estilo es una construcción distintiva o característica del lenguaje que le confiere un vigor que de otro modo no poseería. Entonces, sumado al lenguaje es una construcción distintiva. O sea, el estilo se construye. El estilo se construye observando a otros comunicadores, a otros oradores, pero no lo imites. Observa, aprende cómo lo hace. Trata tú de emular esa información, de tomar la información de un otro influencer, de un orador, de un comunicador, pero no lo copies. Algunos copian el tono de voz, algunos copian hasta la forma de vestir. He visto muchas personas que se visten igual que Tony Robbins, se ponen gorrita y hacen igualito, hacen lo mismo. Tienes que ser más original y desarrollar un estilo único, propio de ti, propio de ti. Así eres tú, así como comunicas, así como caminas, miras, haces. Eso que tú haces de manera minuciosa, muy pequeñita, entrénala y expándela. Eso será tu estilo. Muy bien, estimados amigos, dice por acá, el lenguaje y el estilo deben cumplir en el discurso un mínimo de requisitos de inteligibilidad si se desea que la comunicación se establezca. Tanto mi lenguaje que utilizo, mis palabras, las frases y mi estilo tienen que ir en reciprocidad. Yo no puedo estar ahorita comunicando que estoy feliz de compartir con ustedes una información de valor, muy alegre de estar con... Fíjate, yo estoy hablando de alegría, pero mi cuerpo no lo comunica. Entonces tengo que tener un estilo que vaya en coherencia con lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Mi cuerpo también lo expresa igual. Vamos a volver luego de la pausa con la última parte del programa y con este tema importante, la elocuencia. Ya estamos de vuelta aquí en Inspira 360, un programa para despertar todas las habilidades para el éxito. Habilidades para el éxito, estimados amigos. No solamente se trata de estudiar una carrera. Luego de estudiar tienes que prepararte, entrenarte. ¿Para qué? Para elevarte al siguiente nivel. El nivel de trabajar en equipo, el nivel de liderar, el nivel de persuadir, de vender, de influenciar. Y eso es lo que no te han enseñado en la escuela. Eso se aprende investigando. Hay que recordar que nosotros estamos aquí para ser detectives de la información. Eso llevará a serte una persona inteligente y despertar tu propio estilo. Y eso es lo que complementa a una buena elocuencia, estimados amigos. Muy bien. Punto número 7. Punto número 7. Penúltimo punto que estamos hablando acerca
de la elocuencia, estimados amigos. La verdadera elocuencia emplea con eficacia los efectos de la voz. Los efectos de la voz. La voz se produce por la vibración de las cuerdas vocales gracias a la energía producida por el aire al momento que respiramos. Por eso la respiración es básica, la respiración diafragmática, la respiración de llevar una gran cantidad de aire a los pulmones. Con tu cuerpo recto respiras de manera profunda, lo haces así. Mantén la respiración 5 y retienes 5. Y luego expiras en 5. Este ejercicio tienes que repetirlo en las mañanas 5 veces, en las tardes 5 veces, en la noche 5 veces. Eso te permite entrenar tu capacidad torácica. La caja torácica, los pulmones, los intestinos, el diafragma. Eso va a permitir que tú tengas correcta respiración, excelente, gran cantidad de energía, que es el aire, y luego transformar ese aire en la energía que hace vibrar las cuerdas vocales para que se proyecte la voz. ¿Te gusta tu voz? ¿Qué estás haciendo por tu voz para que tú puedas mejorar tu voz? Entonces, aquí hay una gran cantidad de ejercicios para entrenar la voz. De eso vamos a hablar. Estimados amigos, estamos hablando acerca de la voz, la importancia de la voz para que nosotros llevemos nuestro mensaje y podemos conseguir lo que estamos buscando. Primero tienes que aceptar la voz que tienes que amar tu voz. No hay voz fea ni voz bonita, la voz es simplemente la voz. Lo que sí existe es que nosotros podemos entrenar nuestra voz. Para entrenar la voz tienes que practicar primero la respiración diafragmática, la respiración profunda. Luego hay que practicar resonancia. Respira profundo y resuena con la letra M, haciéndolo de esta manera. Respiro M. Tengo que resonar. Eso es resonancia, se puede resonar de diferentes maneras. Por ejemplo, tú haces vibrar las cuerdas vocales, haces vibrar tu pecho, haces vibrar la garganta, haces vibrar las fosas nasales, haces vibrar tu cabeza. Esa vibración permite que las cuerdas vocales se estén entrenando. Cuanto más los haces vibrar, tú resuenas y a través de la respiración diafragmática, entonces vas a desarrollar una voz grave. Resuenas el tórax, voz grave. Resuenas la garganta con la letra L. Todos estos ejercicios nos permiten desarrollar una buena voz. La resonancia es tan importante. Repito, pecho, resonancia, tórax, garganta, nariz. Simplemente respira profunda y resuena. Esto va a permitir que tú desarrolles una buena voz y le sumes a lo que estás haciendo, que es desarrollar tu elocuencia. Los gestos son muy importantes. Todo esto es parte de lo que cualquier persona que quiere ser elocuente, que quiere ser orador, tiene que desarrollar. Estimados amigos, espero que te sirva de estos ejercicios, espero que le saques provecho, que los practiques siempre que tengas un pequeño tiempo, con que le des 5 o 10 minutos al día, tú vas a poder desarrollar las cualidades de un buen orador, ser elocuente de manera natural, genuina y que te desenvuelvas en cualquier contexto, en la vida privada, en los negocios, en la familia, como líder, siempre
vas a tener que utilizar esa verborrea, las palabras. Todo tu cuerpo está hablando, estimados amigos. Muchísimas gracias. Vamos a culminar saludando a toda la gente del norte del Perú, a la gente de Piura, de Sullana, Talara, hasta Tumbes, toda esa gente de Maracabelica, de Querecotillo, todos estos pueblos maravillosos de mi gente querida. Un saludo para todos mis paisanos allá en el norte del Perú, todo Piura. Y gracias, soy Peter Vargas, encantado de estar con ustedes a través de Radio Colonial TV y en este programa Inspira 360. Nos vemos en la siguiente semana, porque estamos siempre compartiendo un programa por semana, compartiendo información de alto valor. Muchísimas gracias, nos vemos, chao, chao.